Vamos a Gálatas. Hemos estado estudiando las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Esto lo hemos hecho durante 15 domingos y el día de hoy corresponde a la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo. Y sigan con su vista, por favor, el pasaje del fruto que hemos estado leyendo. Dice la palabra del Señor, escrito está en su palabra, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y quisiera, con la gracia de Dios, que estudiáramos acerca de la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo, llevando nuestra lectura en Mateo, y sigan con su vista, Mateo 11, versículo 27 al 30, voy a leer, palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así el Señor Jesús. Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Porque si estás enviando tu palabra, esperamos, como lo dice Isaías 55, 10 y 11, que no regrese a ti vacía, sino que haga en nosotros lo que tú decides, puesto que eres Dios y Rey soberano sobre toda tu creación. El día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicamos que por tu Santo Espíritu nos hagas ver más y más las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros. Sabemos que esta palabra es viva y es eficaz, pero también sabemos que esta palabra es vida y es espíritu para tu pueblo. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que traigas a los muertos a vida y que vivifiques la vida de tu pueblo para que tengamos un avivamiento en nuestras vidas personales y para que el mundo sepa que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El tema es mansedumbre. Estamos estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo, y mansedumbre es una característica del fruto que hay en el creyente verdadero. Ahora, cuando tú escuchas la palabra mansedumbre o piensas en alguien manso, lo primero que puede venir a tu cabeza es un hombre del Antiguo Testamento. Y quisiera que revisáramos este capítulo donde dice de él que no había hombre más manso en toda la tierra que él. Y estoy hablando, por supuesto, de Moisés. Así que acompáñenme, por favor, a Números capítulo 12,
para que veamos en el contexto en que la Biblia describe un momento de la vida de Moisés y en el cual en el versículo 3 dice la palabra del Señor, Números 12, versículo 3, Moisés era un hombre muy humilde. Si te fijas bien, aquí dice humilde, pero en otras versiones como la Valera dice manso. Y más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es como un sinónimo. Hay tres palabras que van a ser sinónimo en diferentes porciones de la Escritura con respecto a la mansedumbre. Es mansedumbre, humildad y ternura. Ahora, veamos, repito, ¿por qué Dios en su palabra señala que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra? Vean lo que dice, leo el capítulo 12. Entonces, Miriam y Moisés, Números 12, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? Pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. ¿Por qué? Vean cómo, vean nada más esto. Cómo Dios puede hablar de un hombre de tal manera, tan especial, cara a cara. Dice, con mis profetas, en visiones, en sueños, pero con mi siervo Moisés, cara a cara. Él es fiel en todas las cosas. Amados, ustedes saben lo que ocurrió en esta situación de la vida de Moisés. Ustedes saben cómo el Señor puso lepra sobre María. María y Aarón eran hermanas de sangre de Moisés. De hecho, Aarón era el vocero. Moisés hablaba cara a cara. Aarón era el profeta que hablaba en el nombre del Señor, porque Moisés era corto de habla. Pero sin embargo se atreven a levantarse contra él. Y el Señor descarga lepra sobre María. Y entonces sí, Aarón llega con Moisés su hermano y le dice, por favor, haz algo. Le dice a Moisés, habla con el Señor. Y Moisés obviamente habla con el Señor y le suplica que sane la lepra de María. Fíjense nada más lo que hace un hombre manso, humilde. Aun cuando lo están atacando, él intercede por los que lo atacan.
Y el Señor le dice, por favor, ¿acaso una persona no va a guardar el escupitajo que el Padre le da por haberlo ofendido? ¿Sabes qué? Sáquenla del terreno donde está el pueblo santo y después de 7 días puede regresar. O sea, que pague una semana de castigo y después puede ser otra vez integrada. Y pasó eso. Una semana llevó su castigo, una semana después fue restaurada al pueblo de Dios y fue sanada de su lepra. Ahora, en este evento, repito, lo que estamos estudiando y revisando acerca de la mansedumbre, y ya viendo un caso particular, como es la vida de Moisés, que obviamente eso debería de aplicar a cualquiera de nosotros, porque estamos después del evento de la cruz, después de la visita del Hijo de Dios a la tierra, después de que el Espíritu del Dios vivo fue puesto en nuestras vidas. Y ahora quisiera que revisáramos, ahora sí en el texto, las palabras de nuestro Señor Jesús hablando acerca de la mansedumbre. Y volvamos a nuestro texto base en Mateo 11 del 27 al 30. Y en esta porción de la Escritura me gustaría que viéramos 4 características de la mansedumbre. 4 características de la mansedumbre. Número 1, y voy a usar 4 palabras: resulta, requiere, reposa y renueva. Resulta, requiere, reposa y renueva. Número 1, resulta de la gracia. Resulta de la gracia. Número 2, requiere humildad. Requiere humildad. Número 3, reposa en Jesús. Y número 4, renueva dependencia. Renueva dependencia. Leamos el texto para revisar esto. Versículo 27. Vean las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas, ¿cómo lo dice él? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Palabras de nuestro Señor Jesús. El Hijo de Dios hablando cuando está en semejanza de carne de pecado. Acuérdense, está como tú y yo, en carne, pero sin pecado. Y obviamente está en la misma debilidad que estamos tú y yo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos que Él fue tentado en todo. Entonces, no pudiese ser tentado a menos que fuera débil, humanamente hablando. Y eso tenemos que considerarlo. ¿Por qué? Nos es muy fácil decir, no, pues Jesús se le hizo todo fácil porque era Dios hecho hombre. Amado, tienes que ver todos los aspectos de la deidad de Jesús, pero también de la humanidad de Jesús. Y dice Jesús, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Vean cómo ahorita está separando y está diciendo, soy el Hijo, Él es mi Padre. Todas las cosas me las ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Está hablando, por supuesto, de Él. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, Jesucristo. Dice nadie, pero enseguida dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La mansedumbre resulta de la gracia. La mansedumbre no es algo que nosotros podamos obtener porque la queremos. La mansedumbre no es algo natural en el ser humano. ¿Sabes cuál es la naturaleza tuya y mía? Cuando nacemos, queremos hacer que el mundo entero gire totalmente en base a nuestras vidas. Queremos algo y empezamos con un berrido desde que nacemos. Empezamos berreando, chillando. Y empezamos a llamar la atención de nuestros padres.
Y queremos alimento y lloramos. Y queremos dormir y lloramos. Y queremos algo y enseguida todo el mundo está sobre nosotros. Los padres, los abuelos, los tíos. En donde quiera que sea, queremos ser el centro de la atención. Y eso obviamente eso manifiesta que tenemos un corazón totalmente egoísta y egocéntrico. Eso es natural en nosotros. Eso es lo natural, que queremos la atención de todo el mundo para nosotros. Somos muy egoístas. Pero precisamente por cuanto somos egoístas y porque siempre habrá gente que te dé por tu lado y sigues creciendo y siguen diciendo, wow, mira nada más qué lindo niño, qué linda niña. Mira nada más cuántas buenas calificaciones le dieron en el kinder. No importa que haya hecho nada más la manita así y la manita así. O haya hecho un bailable en el que hizo así. Y todo el mundo se deshace en alabanzas. Y nos acostumbramos, repito, no solamente a que la atención sea sobre nosotros, sino además empezamos a creernos que somos importantes. Empezamos a crecer, no solo en estatura, sino empezamos a crecer en orgullo, en altivez y en soberbia. Empezamos a creernos algo. Empezamos, repito, a querer que por cuanto somos unos egoístas que queremos todo para nosotros, también empezamos a creer que todo nuestro físico, toda nuestra capacidad intelectual, no hay nadie que le llegue a eso. Soberbia, altivez. Y precisamente esto es lo natural en ti y en mí. Sí, esto es lo natural. Nuestro egoísmo y altivez y soberbia se oponen totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque llegamos a creernos ser nuestro propio Dios. No nos decimos así, pero funcionamos así, como si Dios, el que nos creó, no existiera. Ese es el gran problema que tenemos. Nuestra soberbia, nuestra altivez se oponen totalmente a Dios. El detalle es que si Dios es nuestro creador y si Dios tiene el plan de deshacer todos nuestros planes para implantar su perfecto plan en cada uno de nosotros, te digo una cosa, nadie se lo va a poder impedir. Y lo que está diciendo Jesús es que Él le va a revelar al que Él quiera, fíjate bien, no tú. Él se llama Yo Soy. Él es el gran Yo Soy, no hay otro como Él. Él en todo el universo no ama otra cosa más que su propio nombre. Más que su nombre no ama a nadie. A ti no te ama más que su propio nombre y su santidad. No te creas eso de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue porque valías mucho. No, amado, es porque su nombre estaba siendo pisoteado en toda la tierra con la conducta de los seres creados por Él. Y tenía que restaurar su nombre, la grandeza y la gloria de su nombre. Y es por eso que te salvó. Como consecuencia de esto te amó. Pero no fue primeramente porque valieras algo. Tú y yo somos unos soberbios, altivos, orgullosos, egoístas. Y solamente pensamos en nosotros mismos y no queremos ver más allá de lo que muestran nuestros ojos. Si no lo aceptas, simplemente es porque el Espíritu Santo no te trae convicción. Yo no te voy a convencer de algo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy consciente cada vez que me paro aquí que solo Jesús puede salvar. Solo Jesús puede revelar al Padre. Yo no, jamás. Yo soy un simple médico. 38 años trabajando. Ayer cumplí 28 años de que a Jesús le plació. A Jesús le plació hace 28 años, el 2 de noviembre, que es celebración de muertos en México. Yo celebro la muerte de Roberto Perales y la vida de Cristo en mí. Y solo por gracia. Yo no hice nada más que pecar
Yo no hice nada más que ser la persona más egocéntrica, soberbia y altiva, porque así había sido formado desde el vientre de mi madre. La maldad está en nosotros, mis amados. Así nacemos todos. En pecado nos concibe nuestra madre. Pregúntaselo a nuestros tatarabuelos, Adán y Eva. A ellos pregúntaselos. Porque la humanidad se rebeló contra Dios. Y si la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos llega a tu vida y se manifiesta por la revelación que hace Jesucristo del Padre por medio de la palabra de Dios, jamás podrás ver su gloria, jamás. Esa es la verdad. Aquí dice claramente, y solo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, dice el versículo 27. Entonces, ¿está en tu voluntad? No, mi amado, está en su voluntad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por un mero acto religioso? No, estás aquí porque el Señor te atrajo a Él y tú quieres conocerle más a aquel que entregó todo por toda la bola de basura que tú y yo hemos hecho contra Él. Estamos aquí porque, y le amamos a Él y lo buscamos a Él porque Él nos buscó primero, Él buscó lo que se había perdido. Es entonces que si el Espíritu Santo nos vino y nos selló para hacernos propiedad y marcarnos como propiedad de Él, como una res se le pone un fierro caliente con una letra, a nosotros nos rompió la dureza del corazón y nos dio un corazón nuevo de carne. Y sobre ese corazón de carne, la palabra de Dios sigue escribiendo sus mandatos, estatutos y decretos todos los días de nuestra vida. Y es porque Él quiere. Nada más porque Él quiere a quien Él quiere. Entonces, si el Espíritu de Cristo Jesús vive en nosotros, acabamos de escuchar de Él, de su propia boca, dice que, yo soy, en el versículo 29, manso y humilde de corazón. Yo soy manso y humilde de corazón. Jesús habla de Él mismo así. Él es manso y humilde. Por tanto, si el Espíritu de Cristo vive dentro de ti, ¿qué va a producir? Mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Amado, la primera característica de la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo es que resulta de su gracia. No resulta de tu esfuerzo. No, resulta de su gracia. Resulta de la revelación del Padre por medio del Hijo, habiendo enviado su Espíritu Santo por medio del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación para quién? Para los que están perdidos. ¿Salvación para quién? Para aquellos que tienen endurecida la conciencia, entenebrecida, llena de tinieblas y cauterizada por causa de la maldad que habita en todo ser humano. Y el Espíritu Santo y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que te hace ver es que hay un Dios que es santo, santo, santo. Y es tu creador. Y por cuanto es tu creador, tiene total derecho sobre tu vida por ser tu creador. Y si es tu creador, también tiene derecho total y libre para gobernar tu vida. Y tú y yo sabemos que no, que tú levantas la mano y dices, desde niño yo gobierno mi vida y hago con ella lo que quiero. Entonces, lo primero que te muestra el Espíritu de Dios es tu maldad y tu rebelión contra Dios, tu pecado contra un Dios santo. ¿Tú crees que un Dios santo no va a hacer un juicio justo sobre tu vida por cuanto has pecado contra Dios? Amado, estás engañándote, estás viviendo muerto, estás en tus delitos y pecados y la ira de Dios está sobre ti. Eres un hijo de desobediencia igual que todos los demás. Todos nosotros lo éramos antes de que la gloria del Señor la pudiéramos ver brillar en la faz de Jesucristo. Y por medio del Evangelio nos dimos cuenta que estábamos perdidos.
bajo el juicio, que no merecíamos nada bueno de parte de Él aquí en la tierra, sino todo lo malo. Y además de esto también pudimos ver nuestra gran necesidad de una salvación y de un perdón y una misericordia, porque no dormíamos en paz. Todo aquello que te agobia, todo aquello que te inquieta, todas tus preocupaciones desde la mañana hasta que te duermes, todo aquello es producto ¿de qué? De tu pecado, de mi pecado, de todo lo que hemos hecho con esta preciosa creación. Hemos destrozado la creación, hemos traído maldición sobre la tierra. Sin embargo, Dios ha traído salvación sobre muchos, a los cuales ha llamado solo por gracia y solo para fe y solo por medio de la obra de Jesucristo y solo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese es su plan. Solo a quien el Hijo lo quiera revelar va a ser salvo. En el momento en que te ves perdido, el Señor te trae convicción de pecado, justicia y juicio, y te concede un verdadero y genuino arrepentimiento. Arrepentimiento no es decirle: Señor, reconozco que he sido rebelde contra ti, he pecado contra ti. No, mi amado, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es una gracia de Dios que viene y transforma y te hace inmediatamente caminar en sentido contrario a lo que estabas haciendo. Y eso tiene que ver con la mansedumbre que produce la humillación de ver quién es Él y quién eres tú. La mansedumbre resulta de la gracia y solo de la gracia. Y eso implica, dime una cosa, no te humilla, no te hace ver como algo más valioso que todas las cosas en el mundo el hecho de que a ti te haya elegido desde antes de la fundación del mundo para revelar a su Hijo en ti y su Hijo revelar al Padre en ti, y todo por su palabra y el Espíritu de Dios viviente. O sea, ¿no te vuela la cabeza esto? ¿No te das cuenta quién es Él y quién eres tú? Amado, en el momento que te revela esto, te das cuenta, Él, no quieres. No te sientes con ningún derecho de levantar la cabeza. Te das cuenta que eres un miserable pecador. Te das cuenta que no tienes derecho a nada bueno, que no tienes derecho a ninguna bendición, pero las tienes todas, mi amado. Eso es lo mejor de todo. Toda bendición, todo derecho. Aquí lo dice Él. Todas las cosas, versículo 27, todas me han sido entregadas por mi Padre. ¿No te das cuenta, amado? Dice la palabra en Romanos 8, si Dios no retuvo ni a su propio Hijo, ¿cómo no te dará junto con Él todas las cosas? Obviamente el Señor te va a dar todo lo que necesitas para que Cristo sea formado en ti, inclusive toda la aflicción de la carne que necesitas. Sí, todo el pan en la mesa que puedas comer, todo lo que necesites para vestir. Pero acuérdate de esto, mi amado hermano, que la vida no es esto que vemos. Firmo tantas actas de defunción, en 38 años he firmado tantas, alguien firmará la mía. Es el mejor día de mi vida. Si el Señor no viene antes por mí, el mejor día no va a ser el 2 de noviembre del 91. El mejor día va a ser el día que lo vea cara a cara. Ahora te voy a decir algo, mi amado. Tú y yo, como Moisés, el día de hoy pudimos haber estado con Él cara a cara. ¿Te diste el tiempo? ¿Abriste los ojos y te diste que es producto de la pura gracia y misericordia que pudieras ver un nuevo día? ¿Realmente lo viste, lo valoraste? ¿Realmente corriste a Él y le dijiste: Señor, háblame que tu siervo escucha? Y abriste la palabra y escuchaste el poder de Dios que sacude tu alma y que transforma todas tus situaciones. O nuevamente abriste los ojos y dijiste: simplemente no junté para la tarjeta de crédito. Simplemente yo no sé cómo le voy a poder ver la cara a mi jefe después de lo que hice. Simplemente no. O sea, por favor, amado, ¿dónde estás? Eres un hijo de Dios viviente, mi amado. Eres hijo de Dios y te fue mostrado por gracia que eres llamado a salvación. Date cuenta que es gracia y somos muy pocos en toda la historia de la humanidad que hemos recibido esto. Porque Jesús vino a salvar a muchos, no a todos.
Hay demasiada escritura para hablar del tema de la elección incondicional. No lo hizo porque haya visto algo en ti, no, porque Él quiso así. La mansedumbre, la humildad verdadera resulta solo de su gracia. Cuando te das cuenta que el Dios Todopoderoso se humilló y vino a la tierra y habitó en un cuerpo de carne, en semejanza de carne de pecado. Cuando te das cuenta, como dice Filipenses, que se humilló tomando forma de siervo. Y Jesucristo dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Cuando te das cuenta de esto, no puedes seguir igual. Simplemente eso te parte y te hace ver que no eres nada ni nadie sin Él. Juan 15 se convierte en una realidad. Sin Él nada podemos hacer. Y eso se llama humildad, mi amado. Reconocer quién es Él y quién eres tú. No por los dones que tengas, porque sabes hablar bonito, porque sabes muchas cosas que otros no saben. No, mi amado. Eso te humilla más todavía. ¿Cómo es posible que haya agarrado a este pecador el 2 de noviembre del 91 y lo tenga usando un púlpito para manifestar su gloria y su palabra? ¿Cómo es posible esto? No lo entiendo, mi amado. De veras te lo aseguro. No estoy presumiendo. No es falsa humildad. Miserable pecador, pero salvo por gracia. Y mi Señor ha hecho de mí un templo santo. ¿Lo ha hecho de ti? ¿Reconoces realmente que es gracia y pura gracia? Entonces la mansedumbre va a brotar de tus poros. Entonces la humildad la va a poder ver la gente. No necesitas gritarle y decirle que eres humilde. No, lo van a ver, lo van a oler, lo van a escuchar. Porque vas a hablar de un Dios grande y de lo poco que eres el más grande de todos los pecadores, que eres miserable, pero que eres rico. Y no lo van a entender, mi amado. Te van a juzgar un loco. Bendita locura. Fanático, bendito fanatismo. Mi Señor y mi Dios Jesucristo me salvó, me compró. Todos los escupitajos que le dieron, toda la espalda destrozada, fue por mi maldad, ¿lo fue por la tuya? ¿Puedes decir lo mismo de tus pecados? ¿Y cómo te levantas entonces? ¿Pensando que gobiernas el día de tu vida? La mansedumbre resulta de la gracia. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo te da conciencia de que solo es soberana elección, que solo Él decidió por el libre afecto de su voluntad. Segundo aspecto, requiere humildad. Sí, requiere humildad. ¿Por qué? Porque simplemente te está diciendo, dice la palabra ahí en el versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Versículo 29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Quién va a venir a Jesús? Alguien que reconoce que ya no puede manejar más su vida. ¿Quién va a venir a Él? Todos los que están, ¿qué? Cargados y cansados. Ya no puedes más seguir cubriendo tus inmundicias con tus propias justicias. Ya no te preocupa más el hacer buenas obras para salvarte, porque sabes que jamás por buenas obras serás salvo. Tú sabes lo que dice Efesios 2, versículo 8. Por gracia, el punto que ya vimos, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sigues pensando
en que todas tus buenas obras van a darte favor delante de Dios. ¿Sigues pensando que con leer un capítulo de la Biblia al año es suficiente para mantenerte como cristiano y el nombre de Cristo sobre ti? ¿Sigues pensando que orar una vez antes de cada comida te es suficiente para decirte que eres un hijo verdadero de Dios? Amado, te voy a decir una cosa. La verdad de las cosas es que no eres humilde porque no te das cuenta quién es Él y quién eres tú. No estás siendo gobernado por su palabra y por su Espíritu Santo. Porque Él está diciendo, tomen mi yugo sobre ustedes. Tomen mi yugo. Es como la imagen de dos animales, ustedes saben, la yunta de bueyes. Hay un palo puesto pesado en el cuerpo de dos animales, dos toros ahí que van a ir arando, van a arrastrar el fierro ese, que no sé cómo se llame, porque yo sé fierros de medicina, pero no sé de agricultura. Pero el asunto es que sí he visto la imagen de ese palo, de esa yunta. Y la cosa, eso que implica que estás bajo el gobierno de alguien que no eres tú. O sea, el animal no agarra monte y se va a donde quiere, no. Tiene que agarrar el mismo camino. Y uno de ellos, el cordero inmolado, es el que va a tomar la dirección. Y cuando Él dice aquí, tomen mi yugo, o sea, es un yugo que nos une. El yugo une y el yugo pesa. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Él es el que va a enseñar. Él es el que te va a decir por dónde deberás andar. Él es el que te va a decir cuando te detengas. Él es el que te va a decir cuando sigas adelante. Él, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, por el Espíritu de Cristo que ha sido puesto en ti. ¿Y sabes cómo se llama? Cuando tú te dejas gobernar por Él. Eso se llama humildad, mi amado. Eso se llama mansedumbre. La mansedumbre manifiesta es humildad. Porque sabes que es otro el que gobierna tu vida, no eres tú. Es su yugo sobre ti, su yugo. No es el de tu marido, no es el de tu hijo, tu hija que te manipula cada que quiere. No, no es el de tu jefe tampoco con el que quieres quedar bien. No, mi amado. Tú le darás cuentas en forma personal a Dios porque Él es tu creador. No le eches la culpa a tu hermano o tu hermana o a tu padre o a tu esposo de tus pecados. No le eches la culpa. Tú no eres cristiano más o menos cristiano por el hecho de quién vive contigo. Tú le darás cuentas a Dios. Y si eres un llamado, eres tú el que eres llamado a salvación. Eres tú al que al Hijo del Hombre ha querido revelar al Padre. Y eso, mi amado, te debe humillar. Dice Gálatas 6:3. Aquel que cree ser algo siendo nada. ¡Wow! ¡Qué increíble palabra! A sí mismo se engaña. ¿Te das cuenta? Delante de Dios, ¿qué somos? Simplemente nada, mi amado. Somos como el polvo que vuela con el norte. Somos como una flor que se ve linda, pero al rato se seca y se desvanece y lo absorbe la tierra. Eso somos, nada. Aquel que cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Y sabes qué trae eso, mi amado? Humildad. Eso trae humildad. Porque la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo requiere gracia, o sea, que seas elegido para que te sea concedida, pero además requiere humildad. Reconocer quién es Él y quién eres tú. Y eso implica su gobierno y no tu gobierno. Nuestro Señor Jesús, postrado en Getsemaní, ¿qué le dijo a su Padre? A su Padre: Padre mío, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Reconoció que era el Todopoderoso. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Habráse oído, visto más grande momento de humildad en la historia de la tierra? Nuestro Señor Jesús iba a ir a la cruz. Nuestro Señor Jesús, el Santo Hijo de Dios, que no pecó,
iba a cargar con tu pecado y mi pecado sobre Él. Iba a recibir el justo juicio de un Dios que no puede tener por inocente al culpable y que debe castigar el pecado. Y lo hizo sobre la vida de su Hijo, sobre el cuerpo de su Hijo y sobre la santidad de su Hijo. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No hay más grande ejemplo de humildad. Todo el gobierno de su Padre en la vida del Cordero, que iba a ser llevado al matadero para que nosotros tuviéramos vida y conociéramos lo que es la vida en abundancia. Y no estoy hablando de dinero. La mansedumbre requiere humildad, y la humildad se manifiesta en el gobierno de Jesucristo, pero también en la entrega voluntaria tuya. El gobierno de Jesucristo bajo una entrega voluntaria. Amados, dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Les ruego por las misericordias de David que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de su culto racional. ¿Qué es el motivo racional? Porque ya lo entendiste, mi amado, y es por eso que entregas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se conformen a los deseos de este mundo. No se conformen sus pensamientos a lo que el mundo está enseñando, sino sea transformada, sea renovado su entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcan, sepan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para tu vida. Dios dice eso. Es una verdad. Y eso me humilla, mi amado. Y eso me hace no cansarme, sino descansar en Él, en que su gobierno es perfecto, en que su autoridad es total, derecho que tiene sobre mí, porque me compró y me salvó. ¿Cuándo iba a pensar yo, hace 28 años, que Dios quisiera algo que ver conmigo? 9.7 de medicina, 350 alumnos en los primeros 3 lugares, ya. Premios internacionales de fotografía, premios para la vida, no te imaginas. ¿Qué había hecho en mi vida todo eso? Pura y vil altivez, orgullo, soberbia. La carne se había hinchado a extremo máximo. Iba al gimnasio, empecé con 79 kilos, pesé 122 kilos. Pura masa. De pecado, mi amado, de pecado. De pecado. Pura basura, vil basura del mundo, que el mundo reconoce y alaba, que aplaude. Y lo único que hace es mandarte más rápido al infierno, mi amado, porque no tienes ningún derecho del Dios santo, creador de tu vida, al cual debes de llegar. Primeramente porque Él te está llamando. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados de su egocentrismo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados de su orgullo y altivez. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados de estar juntando puntos para ganarse la gloria y la santidad y la eternidad en el cielo. Vengan a mí los que están cansados de sus propias justicias y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por consecuencia hallarán descanso para sus almas. Esa es la fórmula, mi amado. No hay otra. No hay soluciones express. No hay ninguna verdad del mundo. El diablo sigue gobernando el mundo, pero muchos ya salimos de sus cadenas. El pecado sigue gobernando el corazón del pecador, pero muchos ya podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Ya podemos hacer morir lo carnal en nosotros día con día, porque tenemos el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos y que nos ha dado una nueva vida en sujeción a su gobierno, por humildad de nuestro corazón y mansedumbre.
Amados, la mansedumbre resulta de la gracia. La mansedumbre requiere humildad. Tercer aspecto, la mansedumbre reposa en Jesús. Reposa en Jesús. Sí, mi amado. O sea, ya te dijo Él en la Escritura, toma mi yugo sobre ti. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso. O sea, tú no tienes que ir y jalar el palo que está sobre ti. No, Él lo va a ir haciendo. Él. Entonces, Él está cargando la mayor parte. Algunas veces cuando nuestros hijos son pequeños y que el hijo muy acomedido te quiere decir, papá, ¿te ayudo? Y estás cargando un botellón de agua, lleno de agua, y te dice, ¿te ayudo? Y entonces, sí, hijo, está bien, tú lo traes acá del tapón, lo agarras así. De hecho, sin presunción, ¿cuántos podemos cargar todavía después de los 60, dos así y caminar un buen tramo con ellos? Solo por gracia. Pero sin embargo, tu hijo se acerca y te dice, quiero ayudarte. Y ya ves que los botellones traen una manigueta por un lado, una agarradera. Entonces, sí, hijo, ayúdame. Y entonces tú vas cargando todo, él va agarrando la agarradera y siente que te va ayudando. Pero en realidad, ¿quién está cargando el botellón? Eres tú. Pero sin embargo, quieres hacerle partícipe. Quieres hacerle ver que está junto contigo y que está creciendo, que se está haciendo fuerte, aunque si se lo suelta se va a romper el botellón, aunque sea de plástico duro. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Nos hace participantes de Él, del reino de los cielos, y quiere que caminemos con Él y decimos que Él es, Él puede. Y sentimos como que algo estamos haciendo cuando nos entregamos diariamente delante de Él como un sacrificio vivo, santo, sabiendo que solamente así le agrada, porque es por gracia y es humildad lo que ha producido en nosotros. Y entonces podemos reposar en que Jesús ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Estamos totalmente reposados en que Él lo hizo todo, pero además estamos reposando en que tenemos el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo nos va a dar dirección. ¿Y en qué nos toca a nosotros, a ti y a mí? Nos toca discernir la dirección del Espíritu Santo. Nos toca discernir el gobierno de Jesús en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a discernir el gobierno para que entonces sí podamos buscar su voluntad y reposar en Él? ¿Cómo vamos a hacerlo? Amado, no hay atajos. Palabra y cara al suelo, oración. Estar caminando con Él. Estar conociéndole a Él. Ver qué piensa, qué no piensa, qué dice, qué no dice. Estar dejando de estar inventando a un Dios que nos enseñaron desde niños, o un Dios que nos metieron en algunas congregaciones llamadas cristianas, o algún Dios que vimos en internet, pero que no es el Dios de la Biblia. Obviamente necesitamos reposar, queremos reposar. ¿Quién quiere seguir cargando el peso del pecado? ¿Quién quiere seguir cargando las aflicciones de este mundo? Si tienes a alguien que puede llevarlas por ti. Eso se llama mansedumbre, mi amado. Eso se llama reposar en Jesús. Y es lo que dice ahí, versículo 29. ¿Cómo termina el versículo? Yo los haré descansar. ¿Cómo termina el versículo 29? Y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo termina el versículo 30? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ligera, ligera. Sí, mi amado, pero siempre y cuando tú reposes en Jesús. Si tú crees y si tú sigues queriendo ir un paso más adelante del yugo, no estás caminando al lado de Él. No está cargando, no le estás dejando que Él cargue lo que jamás podrás cargar. Él cargó ese madero cuando iba al Gólgota. Él cayó porque estaba mostrando su humana debilidad. Tuvieron que llevar el madero hasta el Gólgota, tú sabes.
Pero sin embargo, Él llevó en Él todos nuestros pecados y todo el juicio y la ira de un Dios santo que tiene que castigar el pecado, y lo hizo sobre Él. Reposa en Jesús. El Señor está diciendo, vengan a mí. ¿Cómo vienes a Él? Arrepentido, sí, reconociendo que te quisiste pasar de listo, quisiste ser el super cristiano, quisiste ser el super ungido, quisiste ser el super pastor, o el super diácono, o el super lo que quieras, pero te diste cuenta que fracasaste. A Dios siempre se presenta uno delante de Él, sabiendo que es pecador y que Él es santo, y eso implica en arrepentimiento. Eso implica, no soy digno, pero por causa de Cristo y de su Espíritu en mí, y porque tu palabra lo dice, aquel que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, dice Primera de Juan 1, pero dice el 9, con el que confiesa sus pecados, confiesen sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarlos y librarlos de toda maldad. Pero Proverbios dice que hay que confesarlos y apartarse de ellos. Proverbios 28:13. Apartarse de ellos. O sea, no nada más basta confesar, sino dejar. Y eso implica, ya entendí, necesito reposar en Jesús. Padre, no puedo dejar esta carnalidad en mí. Por favor, concédeme tu gracia. ¿Qué es gracia? 2 Corintios 12:9. Su poder que se perfecciona en aquellas áreas donde somos débiles. Otra vez, eso implica reposar en Jesús. Reposo en Jesús. Descansar en Jesús. Eso implica dejarle todas mis cargas porque yo no puedo más con ello. Estamos hablando de mansedumbre, mi amado. Si tienes el Espíritu Santo y no has visto mansedumbre como un fruto en tu vida, es por algo. Egoísmo, altivez, soberbia. O, ¿qué puede pasar también? Obviamente, ansiedad, angustia. ¿Qué es lo que vimos en el rey Saúl? Al rey Saúl le dijeron que tenía que esperar un cierto número de días. El rey Saúl, elegido por Dios para gobernar Israel, primer rey sobre Israel. ¡Qué tremendo privilegio! Y le dijeron que tenía que esperar a que llegara el profeta. ¿Y qué fue lo que hizo? Entró en ansiedad, entró en angustia. Ya va a llegar la hora y todavía no llega. Yo voy a hacer el sacrificio. Y empezó a hacer sacrificios, supuestamente cosas buenas para Dios. ¿Y en qué resultó esto? Dos cosas. Terrible juicio para su vida y fue desechado como rey. Y segundo, terrible derrota del pueblo de Dios y miles de gente afectadas por la necedad, la ansiedad, la desesperación de un escogido por Dios. Mis amados, tenemos que tenernos cuidado porque aún siendo mansos como Moisés, podemos llegar a entrar en frustración. ¿Qué pasó en Kadesh Barnea? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés estaba seguro que iban a la tierra prometida. Moisés ya estaba ahí para entrar a la tierra prometida, a Canaán. ¿Entró? Tú y yo sabemos que no. Pero es que era el hombre más manso, más humilde, el hombre que más conoció la gracia, el que hablaba cara a cara con Dios, el que reposaba en la obra del Señor. Pero en ese momento lo tuvieron fastidiados. Ya después de 40 años lo tenía fastidiadas las ovejas del Señor. ¿Y qué hizo? El Señor le dijo, háblale a la roca para que salga agua. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró su vara de autoridad y golpeó la roca. Y por este hecho pequeño, en toda la vida de Moisés, el Señor le dijo, vas a poder ver la tierra, pero no entrarás en ella. Porque Dios es santo, mi amado, y el privilegio, la gracia, es tanta la que había recibido Moisés.
Moisés pasó 40 años de su vida metido en un palacio, en el palacio de Faraón. Moisés fue educado en los mejores colegios de esa época. Después de 40 años, el Señor le reveló que no era un egipcio, que era del pueblo de Dios. Y el Señor lo hizo nacer de nuevo. Pero nació de nuevo, ¿y qué fue lo que hizo inmediatamente después de 40 años de edad? Quiso ejecutar justicia, se sintió bastante capaz y mató a un egipcio ejecutando juicio él mismo. ¿Y qué se dio cuenta? Que no era así, que no era en sus fuerzas. Y por causa de la carnalidad que pasó Moisés ahí, fue enviado, mejor dicho, huyó, dice la palabra, al desierto, porque pensó que Faraón lo iba a matar. La verdad es que no huyó, sino que Dios lo envió. Porque en el desierto tuvo que pasar 40 años otra vez. ¿Pero qué hizo? Cuidar ovejas. Eso fue lo que hizo, pastorear ovejas. 40 años pastoreó animalitos. Porque en el desierto, cuando llegara después de 40 años a liberar al pueblo de Dios como una gracia especial, como un tipo de Jesucristo, el Salvador y Libertador, ¿qué fue lo que pasó? El Señor lo usó, manifestó con 10 señales y prodigios, cosas grandes hubo ahí, de manera que Faraón no tuvo otra cosa más que soltar al pueblo de Dios y dejarlo salir. Y tú y yo sabemos que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y de acuerdo a la medida de gracia y de fe que te ha sido concedida, en función de esa gracia y esa fe, te va a ser demandado. ¿Por qué? Porque todo debe ser hecho para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Sea que comas o sea que bebas. 1 Corintios 10:31 te habla de las cosas más simples, comer y tomar un vaso de agua. Pero aún eso lo debes hacer para la gloria de Dios, porque ya no te perteneces a ti mismo. Si el Espíritu Santo te ha sellado, te ha dado la capacidad de ¿qué? De ser manso y humilde. Sí, pero este hombre perdió la mansedumbre, golpeó la roca y no entró a la tierra prometida. Amado, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Dónde estás? ¿Estás caminando realmente consciente de la gracia que has recibido? ¿Estás caminando realmente con un corazón humilde, contrito y humillado? Porque ese es el tipo de corazón que Dios no desecha, no lo desprecia. ¿Estás consciente que solamente tienes que reposar en que en Jesús todo fue hecho ya para que tú llegues al Padre? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Cuarto aspecto, renueva. Dependencia. No solo resulta de la gracia, requiere humildad, reposa en Jesús y la dirección de Jesús por su Espíritu Santo, sino además renueva dependencia. ¿A qué me refiero con esto? Dice el Señor, aprendan de mí. Versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cuándo venimos a Él? En el día de nuestra salvación. Hace 28 años llegué a Él. ¿Cuándo tengo que dejarlo, abandonarlo y decirle, aquí está tu yugo, quédate con Él? ¿Sabes cuándo? Hasta que Él me llame a su presencia. ¿Sabes cuándo te vas a soltar de su mano? Suéltate. Él como quiera te tendrá bien agarrado. Podrás sentir que Dios no está contigo, pero si eres de Él, nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano. Nada ni nadie jamás, ni siquiera el pecado. Y habrá momentos que te haga ver como que no está contigo, pero está contigo. Y está permitiendo algunas desgracias, tribulaciones, aflicciones, inclusive aguijones en la carne. Tú sabes que el apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne, 2 Corintios 12 dice, ¿por qué le fue dado ese mensajero de Satanás? Para que no se enalteciera de sobremanera. Perdón. Para que no se enalteciera. ¿Qué quiere decir entonces?
2 veces dice ahí la Escritura, Pablo, 2 veces dice que para que no me enaltezca de sobremanera. Quiere decir que un área de debilidad del apóstol Pablo es como la mía y la tuya, que tenemos una tendencia a enaltecernos, una tendencia natural a ensoberbecernos. Y si esa tendencia natural no la matamos desde que amanece, en algún momento Dios nos va a tener que dar una ayudadita, humillando nuestra carne, porque la vida del creyente es en el espíritu y por eso hay una lucha en el creyente entre el espíritu y la carne. Pero hay una lucha, mi amado. Pastor, es que yo estoy batallando mucho con la pornografía. ¿Cómo batallas con la pornografía? Es que ya en lugar de 8 horas ya nada más veo 7:30 horas. No me digas que es una lucha lo que tienes de pornografía. Es que batallo mucho con la mentira porque ¿cuántas mentiras has dicho esta semana? 575, pero antes decía 576. Amado, por favor, eso no es una batalla. Tú no estás luchando nada. Tú estás entregándote a un Señor que no es tu Señor. Si fuiste un verdadero creyente, si eres un verdadero creyente, lo vas a hacer también en el futuro. Un verdadero creyente es creyente todos los días de su vida. Que puede agarrar monte, que pueda hacer como un Moisés, que lo manso se le quitó y lo humilde se le quitó y se puso enojado. Y después le reclamó a Dios y le dijo, por favor, déjame entrar. ¡Cállate! Ya me tienes fastidiado. Ya te dije que no vas a entrar. Vean, ahí viene en Deuteronomio. O sea, el diálogo ahí está escrito. ¿Quiere decir que dejó de ser hijo de Dios? No, no dejó de ser hijo de Dios. Hoy en la tarde celebramos Santa Cena, por ejemplo. ¿Y qué es lo que yo leo antes de tomar la Santa Cena? Yo lo que leo es que si tú tomas la Santa Cena de manera indigna, el Señor te puede hacer que te enfermes o te puede quitar la vida. Eso no quiere decir que dejes de ser hijo de Dios. Quiere decir que el Señor te está juzgando por haber menospreciado la gracia que has recibido y la santidad que ha sido puesta en ti. Por eso necesitamos escudriñarnos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados con el Señor. ¿Por qué? Porque de otra manera el Señor nos juzga. ¿Para qué? Dice 1 Corintios 11, para no ser condenados con el mundo. Moisés obviamente no perdió la salvación. David tampoco. Pero, mi amado, el vivir día con día, nuestra dependencia en Él, tomar de sus misericordias que son nuevas cada mañana, tener paciencia de que somos peregrinos y extranjeros en este valle de aflicción, en este desierto, rumbo a nuestra ciudadanía celestial, nuestra Canaán. Eso requiere mansedumbre. Y termino así como empecé, con una ilustración en la vida de Moisés. Veamos a otro hombre de Dios, David, en 2 de Samuel 16, para que veamos esta imagen de David, el rey David. Ahora, del rey David también se dijo algo increíble, que era un hombre conforme al ¿qué? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre, el único que 2 veces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, menciona que es un hombre conforme al corazón de Dios, adulteró, tomó la mujer de otro hombre, tuvo sexo con ella, la embarazó, mandó matar a su esposo. Y todo esto, obviamente, habiéndole sido dada tanta gracia y tanta palabra, porque Dios hablaba con él. Cuando el profeta Natán llega en 2 de Samuel 12 a confrontarlo, le dice, por cuanto menospreciaste la palabra de Dios, por cuanto desechaste la palabra de Dios, también Dios simplemente te está castigando, y la espada y la sangre, así como tú la causaste en un hombre, el más fiel soldado que tenías, la espada y la sangre no se apartarán sobre tu cabeza. ¿Y qué tenemos? El niño recién nacido de esa relación pecaminosa muere. Después un hermano viola a su hermana y uno lo mata y luego otro mata a este. Y es una desangradero, y es una desgracia como padres.
¿Por qué? Por menospreciar la palabra. Y vean lo que dice segunda de Samuel. Dice la palabra del Señor. Segunda de Samuel 16. Quiero que vayan por favor al verso 5. Aquí estamos en un momento de la vida de David, donde fue arrancado del reino. Su propio hijo Absalón lo destituyó de rey. Se rebeló contra él. Su propio hijo se rebeló contra su padre, como tú y yo lo hemos hecho tantas veces contra nuestro Padre Dios. Al llegar el rey David a Bahurim, 2 Samuel 16:5, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Versículo 7, así decía Simei mientras maldecía: ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Palabras de Simei. Entonces Abisai, uno de los hombres fieles de David, hijo de Sarbia, le dijo al rey depuesto, por supuesto, porque en ese momento ya no era rey: ¿por qué ha de maldecir este perro inmundo, este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho: maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjenlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. ¿Se dan cuenta, mis amados? Esto se llama mansedumbre. Tendremos que pasar una disciplina y una corrección de Dios. Tendremos que pasar un castigo de nuestra maldad y nuestra rebeldía para que podamos ver quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque si somos hijos de Dios, nada ni nuestros pecados nos apartará del propósito que tiene Él para nosotros, para su gloria. Tendremos que pasar por eso. Mis amados, Dios nos libre, porque solo entonces, así tendrá que ser producida la mansedumbre y la humildad, como lo vemos en David. Así, preferible que no. Terminamos en el Salmo 37, versículo 11, y vean conmigo lo que dice de la mansedumbre. Salmo 37, 11. Mas los humildes poseerán la tierra. ¿Dónde encontramos esta escritura? Sino en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Bienaventurados los mansos o los humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesús. Lo sacó de este salmo. Es la misma palabra, el Señor Jesús es Dios. Mas los humildes, los mansos, poseerán la tierra. ¿Y qué? Y se deleitarán en abundante prosperidad. Mi amado, esta es una promesa. Tómalo, porque lo más importante como creyente para mi vida
es que Cristo llene más y más mi vida de su Santo Espíritu. El Señor me llene más y más con su verdadero amor y que arranque de mí todo amor egoísta. Y que el Señor empiece y siga echando fuera de mí todo aquello que tiene que ser sometido al gobierno y a la guianza de su Espíritu Santo. Filipenses 1:6 dice que el que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Perfeccionar implica una obra que aún no está terminada. El Señor nos ayude, mis amados. Vamos a orar. Obviamente, si descubres por el Espíritu Santo y la palabra que has escuchado que lo que menos tienes es humildad y mansedumbre, pídele perdón al Señor, confiesa tu pecado y pídele que te conceda lo que no tienes como fruto. Si tienes y has notado que inclusive cuando te escupen aún tus propios hermanos en la fe y te agreden, tú puedes fácilmente voltearte y orar por ellos y bendecirlos. Dale gracias a Dios, porque esto no es tuyo, es una gracia que has recibido por el Espíritu Santo que habita en ti. Y si no tienes ni lo uno ni lo otro, es porque sigues cargando tus propias justicias y tus pecados. Y a ti te digo, amigo, acepta delante de Dios que eres un pecador. Pídele que te perdone todos tus pecados y que te conceda un genuino arrepentimiento y confía en que el Santo Hijo de Dios en la cruz murió por ti. No importa por cuántos más, pero a ti te importe que te saque del juicio y de la ira venidera de Dios. Vamos, cada quien tome un tiempo con el Señor, por favor, para poner y responder a esta palabra que nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y por la palabra que hemos recibido, porque es por pura gracia, para edificación de tu pueblo y del reino de Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.